¿Cómo están chicos? Muy buenas noches. Por una parte, me disculpo. Em, en el accidente que he tenido, lamentablemente en mi mochila estaba mi computadora y ha sufrido algunos golpes, ¿no? El teclado ha saltado, entonces hoy día ha comenzado a un poquito fallar, entonces he visto de forma provisional por lo menos reparar algo. Y bueno, de esa manera un poquito hemos demorado. Van a disculpar, chicos. Desde la tarde estaba intentando, incluso lo llevé al técnico, pero no me ha dado mucha solución. Entonces, preferido yo nomás ver de reparar. Bueno, de todas maneras, chicos, hoy día vamos a arrancar ya con la parte de simbología, la parte de interpretación de planos. Y la diapositiva que vamos a ver corresponde a esta. Lo que nosotros tenemos que distinguir es que hay distintos tipos de planos, ¿ya? Tenemos lo que se conoce como el plano general, el plano de funcionamiento y el plano de circuitos, ¿no? Y cada uno tiene propiedades completamente diferentes y aplicaciones completamente diferentes. Desde ya, un poquito les aclaro el tipo de plano con el que nosotros estaríamos trabajando en la materia correspondería a lo que es un plano general, ¿ya? Segundito, alguien está tocando la puerta. Entonces, correspondería a un plano general, ¿ya? De todas maneras, como les decía, bueno, hay distintos tipos de planos. Como parte de la materia es importante también mencionarlos, ¿no? Entonces, en lo que es el plano general, es un plano que requiere cierto tipo de destreza para la interpretación, ¿ya? ¿En qué sentido? El plano general normalmente nosotros lo representamos de forma unifilar o también conocido como unipolar, ¿no? ¿Qué quiere decir unifilar? Unipolar quiere decir que a través de una sola línea, un solo hilo, podemos representar distintos tipos de conductores, ¿no? O sea, en un solo hilo, representado de forma simbólica, podemos identificar que están pasando 3 conductores, 4 conductores o más, ¿ya? Entonces, a eso es lo que se le conoce como unipolar, unifilar, ¿no? Como estamos viendo, por ejemplo, acá, ¿no? Si nosotros vemos acá que hay un detalle bastante importante, tenemos la línea de alimentación, nos está diciendo que es una línea de 3 fases que está trabajando a 50 Hz y con un voltaje de 380, ¿ya? Eh, Posteriormente, dentro de la parte de simbología, estamos viendo lo que es el fusible. Un segundito. Estamos viendo lo que es lo que llegaría a ser nuestro fusible, ¿no? Y estas 3 líneas que estamos viendo acá nos indican de que en realidad esta línea de alimentación que tenemos acá no es una sola, sino son 3 líneas de alimentación, por lo tanto tenemos 3 conductores, pero bueno, lo estamos representando como uno solo, ¿no? Les decía, cuando nosotros interpretamos o tratamos de ver un plano general, unifilar, unipolar, como el que estamos viendo ahora, no nos da los datos de conexión. Entonces, yo tendría que ver la forma, ya con mi destreza, de realizar la conexión, interpretar de que, por ejemplo, acá no tengo solamente un fusible, tengo 3 fusibles y tengo 3 hilos, entonces cada uno de los hilos tiene que ir a un fusible. De la misma manera va a pasar acá. Esto está representando a los contactores, ¿no? Son contactores normalmente abiertos que igual estamos haciendo una conexión de 3 hilos por cada contactor. El contactor, por si acaso, si uno ve físicamente el equipo, tiene una numeración, ¿no?
Cada uno de los puertos donde nosotros conectamos los conductores tiene numeración. Esa numeración es según norma y esa numeración, por ejemplo, no la estamos viendo acá, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que suponer cómo tendría que ser la conexión. Por eso les decía, la interpretación de este tipo de planos requiere de mucha más destreza de la persona que va a realizar la interpretación o va a realizar la instalación en base a este plano, ¿ya? Entonces estamos viendo aquí lo que dice K1, K2 está representando a contactores, ¿no? Igual tienen 3 hilos acá, 3 hilos acá, 3 hilos acá. Y lo que estamos viendo acá como Q1 correspondería, según el símbolo que estamos viendo acá, a un térmico, un relé térmico, ¿no? Que vendría a ser prácticamente la protección del motor, ¿no? Esta sería la protección del motor. Y bueno, estamos viendo acá un motor de 3 fases, el 3, y este símbolo que estamos viendo acá que es de corriente alterna y es de 3 fases, ¿no? Tenemos un motor M1, este sería el M1, aquí le falta el unito, de 15 kilowatts y 1500 RPM. Los 1500 RPM quiere decir que es un motor en baja, ¿no? No es un motor en alta. Motores en baja generalmente van por ahí, ¿no? Los 1420, 1100, 1500 RPM, ¿no? Los RPM son las revoluciones por minuto, es la velocidad de rotación del motor, ¿ya? Entonces, un plano general se identifica de esta manera. Cuando nosotros hagamos el tema de las instalaciones de luminarias, instalaciones de tomas, es una instalación unifilar o también conocida como unipolar. Así como estamos viendo acá, a través de un hilo vamos a poner la cantidad de conductores que están pasando. Ahora, en nuestro caso, sí podemos identificar incluso por colores cuál es fase, cuál es neutro, cuál es el retorno, ¿no? Podemos identificar, incluso por cada conductor, nosotros tendríamos que ver la sección, ¿no? Del cable canal o del tubo Berman por el cual nosotros vamos a pasar los conductores, ¿no? Porque de acuerdo a la cantidad de conductores se selecciona también la sección de este tubo o la sección del corrugado, ¿no? Dependiendo qué elementos estamos utilizando. Tubo Berman o el tubo PVC mucho ya no se utiliza, ¿no? En la actualidad se ha sustituido por lo que vendría a ser el corrugado, ¿no? El corrugado se está utilizando bastante, ¿ya? Entonces, nosotros en nuestro caso estaríamos utilizando este tipo de representación, que es un plano general que se lo conoce como unifilar o también llamado unipolar, ¿ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Lo que estamos viendo acá es lo que corresponde a un circuito de potencia para el arranque de un motor, ¿no? Pero lo que resalto acá nuevamente es el tema de la representación unipolar, unifilar, ¿no? Que a través de un hilo estamos representando varios tipos de varios conductores, no tipos de conductores, varios conductores. Entonces, hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Con toda confianza, chicos. Dije, buenas noches. ¿Se va a llevar solamente en esta modalidad el tema de, mm, podrían ser representación de planos o va a haber algunas otras alternativas? Nosotros, en nuestro caso, para la materia, como les decía, es un plano general el que vamos a elaborar, entonces es unifilar. Más adelante, cuando lleven automatismos, por ejemplo, y vean el tema de arranque de motores, van a ver ni siquiera el plano de funcionamiento, sino lo que se conoce como plano de circuitos, que más adelante les voy a explicar. Entonces, en la materia nos enfocamos en plano general, pero sí tengo que mencionarles, ¿no? Que hay distintos tipos de planos y qué características tiene cada uno de estos, ¿no? Entonces, en la materia nos enfocamos más en lo que es el plano general.
No sé si alguien más tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, alguna consulta. ¿Ya? Después tenemos lo que se conoce como el plano de funcionamiento. El plano de funcionamiento viene con todo integrado en un solo circuito. Aquí la representación ya no es unifilar, sino se la conoce como multifilar, ¿no? Entonces ya no vemos un solo hilo que está representando varios conductores, sino vemos los conductores de forma independiente, ¿no? Y en un solo plano vemos todo el conexionado. El plano de funcionamiento no se utiliza mucho, salvo en circuitos electrónicos, ¿no? Entonces la característica del plano de funcionamiento es que tiene ambos elementos, ¿no? La parte de potencia y la parte de mando, o sea, la parte que arranca el motor desde la alimentación y con lo que nosotros estamos haciendo arrancar el motor, o sea, los pulsadores, ¿no? Un pulsador de marcha, un pulsador de parada, una parada de emergencia, pilotos, todo se representa a través de un solo plano, ¿no? Esa característica tiene el plano de funcionamiento. Plano de funcionamiento, como les decía, en la carrera es más, no manejamos mucho, ¿no? Más manejamos lo que es el plano general y el otro que les voy a explicar que es el plano de circuitos, ¿no? Que es este de acá. El plano de circuitos, perdón, a diferencia del plano general que hemos visto, este plano sí nos sirve con mucho detalle para la instalación, ¿no? En este plano podemos ver los hilos de forma independiente. Miren, estamos viendo el mismo caso. Este es el mismo caso del motor que hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces tenemos una línea de alimentación de 3 fases, 50 Hz. Bueno, el otro era 360, este es de 220, pero igual es trifásico, ¿no? Es trifásico 220, ¿no? Entonces tenemos las tres líneas de forma separada. Cada línea está alimentando cada uno de los conductores con su fusible respectivo. Y estamos viendo los contactores, ¿no? Entonces, estos contactores que estamos viendo acá, el K1B, el K2B, tienen una numeración, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta numeración que estamos viendo se la aplica generalmente para contactos normalmente abiertos, ¿no? ¿Qué quiere decir normalmente abiertos? Así como esto, ¿no? El circuito tiene el contactor abierto, eso es normalmente abierto. Hay circuitos que pueden tener contactos que son normalmente cerrados y cuando nosotros energizamos la bobina, estos cambian de estado, ¿no? Uno normalmente abierto, nosotros energizamos la bobina y cambia de estado, de normalmente abierto a normalmente cerrado. En el caso contrario, ¿no? Si nosotros tenemos un contacto que es normalmente cerrado, ¿no? Generalmente pasa igual lo contrario, ¿no? Entonces nosotros energizamos la bobina y después de eso el contacto se abre. Entonces, en algunos casos es importante ese tipo de contactos, ¿no? Esto seguramente con más detalle van a ver ustedes en la materia de automatismos. En automatismos ven arranques de motor y ven este tipo de elementos, ¿no? Lo que se conoce como, bueno, aquí le dice circuito principal o circuito de potencia y aquí le dice circuito auxiliar, que también se lo conoce como circuito de mando, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo un contacto normalmente cerrado, ¿no? Tengo un contacto normalmente cerrado. Este contacto normalmente cerrado es dependiente de este de acá. Miren, aquí dice F2F y aquí dice F2F. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la protección del motor. Este es el relé térmico, les había dicho, ¿no? Este símbolo es del relé térmico. Entonces, si pasa alguna sobrecarga en el motor, inmediatamente el relé térmico va a saltar la protección y el circuito de mando se va a abrir. Por más de que yo pulse para que arranque o cualquier cosa que yo quiera hacer, el circuito está completamente abierto, ¿no? Va a cambiar de estado.
Entonces pasa una sobrecarga, se energiza la bobina, el circuito se abre, ¿no? Entonces aquí pasa completamente lo opuesto. Aquí estamos viendo pulsadores, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo acá de un lado, de otro lado, es para lo que se conoce como inversión de giro, ¿no? Para que podamos invertir la polaridad e invirtamos el giro del motor. Entonces, este S1B, S2B corresponden al K1B, K2B, K1B, K2B. Yo pulso acá, ¿no? Se va a energizar esto y esto se va a cerrar y va a automantener. Esto se llama, esto se lo conoce como autoenclave, ¿no? Porque si yo agarro, este es un pulsador, si agarro, pulso, si suelto, se vuelve a abrir el circuito. Entonces lo que hago acá es pulso, energizo la línea, se alimenta la bobina, el contacto acá se cierra, el contacto acá se cierra, suelto el pulsador y esto ya está cerrado, se va a automantener, ¿no? Si yo quiero apretar este de acá, eso es para que no haya choques, ¿no? O sea, no hay el caso de que al mismo tiempo yo quiera invertir el giro de izquierda a derecha de forma simultánea. Entonces, lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, es garantizar. Miren, este K2B es dependiente de esta bobina. ¿Qué quiere decir? Si yo energizo esta bobina para que cambie la inversión de giro, esto va a cambiar de estado. Esta línea se va a energizar, esto se va a cerrar, se va a automantener y esto se va a abrir. Esta bobina va a dejar de alimentar y esto se va a volver a abrir. Entonces vamos a invertir el giro. Entonces, generalmente estos contactos que son normalmente cerrados, se los utiliza para garantizar, ¿no? O sea, ya sea por alguna protección para que se abra el circuito y protejamos, o como en este caso, ¿no? Para que garanticemos de que al momento de que yo haya pulsado para que gire a la izquierda y quiera que cambie de giro, no siga girando a la izquierda, ¿no? Sino apriete para el cambio de giro y el otro deje de funcionar y pueda cambiar, podamos hacer la inversión de giro, ¿ya? Entonces, de esa manera trabaja lo que es un plano de circuitos. El plano de circuitos, entonces, tiene toda la información. Este plano tiene la información de la instalación, como les decía. En el contactor, yo tengo esta numeración. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Yo tengo esta numeración que me permite saber a dónde va cada conductor, ¿ya? Entonces un plano de circuitos tiene mucha más información para la parte de instalación, ¿no? Y también nos ayuda a dar datos de cómo va a trabajar el circuito, así como les decía, ¿no? Solo que a diferencia del plano de funciones, el plano funcional, aquí tenemos por separado, ¿no? No está unido los dos en uno, o sea, lo que es el circuito de potencia y el circuito de mando. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Buenas noches, Inge. Te escucho, te escucho. Dime, te escucho. Inge, buenas noches, perdón, una pregunta. Tal vez no, o más adelante podría ver algún programa para poder simular este tipo de conexiones, para poder estar practicando, viendo qué tipo de conexiones podemos realizar, si es con motor trifásico, monofásico, para arranque de Alander o algo más. Ya, podemos. Es lo Inge, en bonito. cuanto a la simbología para utilizar para hacer La simbología estos viene, diagramas, la ¿hay simbología viene más alguna adelante. norma, algo para esa simbología o se Eh, puede utilizar cualquier tipo de diagrama para identificar, digamos? No, sí, sí es normalizado. Vamos por partes. Uno, lo que decía hace un momento el compañero, sí, manejamos una norma, ¿no? Y vamos a ver que algunas normas se parecen. En realidad yo, la información que les voy a pasar ahorita la he extraído de un documento que es justamente de elaboración de planos y tiene la parte de simbología. Entonces, la simbología sí es por norma, ¿no? Nosotros aplicamos una norma para la simbología.
respondiendo al otro que decía el compañero, eso lo podríamos ver como algo extra, ¿ya? Porque en realidad, como les decía, esta parte que es para el tema de arranque de motores, lo van a ver más adelante en automatismos. Pero no se preocupen, incluso tengo el programita, es el KDSIMU, y les voy a mostrar algún ejemplito, así bastante básico de arranque de motor, y el programa permite hacer la simulación. Y el alcance de ese programa, chicos, incluso hasta para sus proyectos de grado les puede servir. No muchos le dan mucha, como quien dice, no muchos le dan mucha bola a este programita porque es bien sencillito, pero puede hacer diagramas hasta con PLCs, con muchas otras cosas, digamos, ¿no? Y nos permite hacer planos, ¿no? Lo que correspondería a un plano de circuitos. Ahorita estamos haciendo, bueno, estamos viendo este ejemplo de plano, que es circuito principal o de potencia y circuito de mando, que se lo conoce también como lógica cableada, ¿no? Entonces, en base a alguna lógica de arranque, yo quiero inversión de giro, pulso esto y tiene que girar a la izquierda, pulso este otro, tiene que girar a la derecha. Se lo conoce como lógica cableada. El siguiente paso es la automatización de procesos a través de PLCs, ¿no? Entonces el KDSIMU también permite hacer ese tipo de diagramas. Entonces, se los voy a buscar. Tengo la última versión, solo que es más, el programita es bien livianito, no requiere ni siquiera instalación. Es un programa portable, se le dice, ¿no? Que donde sea que yo lleve, solamente lo abro y arranca, ¿no? Entonces, tengo una versión antigua, pero también descargué la nueva versión que tiene algunas mejoras. Entonces, antes de terminar el semestre, podríamos ver un poquito de eso, digamos, ¿no? Cosa de que se familiaricen y ya entren con algo de conocimiento, automatismos. No es parte de la materia, ¿no? Pero por curiosidad, digamos ahí que decía el compañero que quería ver algún programita, podríamos llegar a manejar algo de eso. Y yo les paso igual el programita para que lo tengan, ¿no? Para que lo tengan en sus máquinas. Entonces sí podríamos ver. Sí, sería bueno hacer algún simulacro, ¿no? Para poder ver si funciona o no. Claro, claro. Lo vamos a ver, pero al final del semestre, ¿no? Una vez que hayamos terminado, hayan presentado su proyecto, ¿no? Como les había dicho, tenemos un proyecto para la materia. Entonces, una vez que hayamos finalizado eso, vamos a asignar alguna clasecita para que les muestre este programita y se los voy a pasar. Y es bien livianito, ¿no? Así como les decía y como les comentaba, nos permite hacer diagramas, planos. Entonces, ese programa, por ejemplo, usan algunos, pero no todos, para incluso sus proyectos. Ustedes cuando lleguen a nivel 600 van a hacer sus proyectos de grado. Entonces, para cualquier tipo de proyecto necesitan planos, ¿no? Necesitan presentar planos. Entonces, ese programa se puede utilizar para el diagrama de si están simulando algún proceso de automatización o, bueno, depende del tipo de proyecto que hayan seleccionado. Pero, por favor, chicos, eso lo vamos a ver al finalizar el semestre. Gracias, Inge. Meta. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? Inge, buenas noches. Buenas, buenas, te escucho. Un poco tardecito entré, pero realmente es muy importante conocer este tipo de plantas, ingeniero, porque generalmente en máquinas grandes vienen, ¿no? Este tipo de plantas que hay que conocer bien para poder acercarse por lo menos para ver cómo funciona. Claro, claro. Lo que van a ver conmigo, así como les decía, es la parte de simbología. Les voy a mostrar este programita. Vamos a tratar de fusionar, como les había comentado. Hay un programita de Schneider que les voy a mostrar más adelante, pero igual de forma superficial, ¿no? Les había comentado, ¿no? Alguien preguntaba sobre el tema de los planos unifilares, ¿no? De conexionado. Aparte del tema de instalación de luminarias y tomas. Entonces ahí les voy a mostrar un programita. Y este otro programita que es el KDSIMO, que es para planos de circuitos, como el que estamos viendo acá, para arranques de motor,
también se los voy a mostrar. Pero ese ya sería como un extra, digamos, ¿no? Porque esto lo Ya, llevan en automatismos. Pero no está mala la idea, ¿no? Así van a entrar automatismos y van a tener por lo menos una base, digamos, ¿no? Alguito van a, esto he visto en esta materia, van a recordar. Porque automatismos llevan en nivel 400 más o menos, ¿no? Listo, ingeniero, muchas gracias. Está muy bien. Lo que dice el compañero sí es importante, ¿no? Se nos dan planos de instalación. Lo que sí no les voy a ya mencionar porque ya es mucha información para la materia, es el tema de norma de armado de planos, ¿no? Perdón, norma de armado de tableros. Los tableros también tienen normas para armar, ¿no? Viene el tema de protecciones, después la parte de contactos, la parte de potencia, borneras, la norma IEC es una norma importante para todo lo que es la parte eléctrica. Es una norma que nos da la metodología para poder armar tableros, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya no lo vamos a ver conmigo. Seguramente más adelante van a ver ya con la materia, ya sea de automatismos o en alguna que vean este tipo de circuitos y lo que es el armado de tableros. Porque prácticamente esto es para armado de tableros. Y para ustedes es importante porque prácticamente uno de los fuertes de lo que vendría a ser su área de trabajo, o sea, aparte de lo que son líneas eléctricas, instalaciones domiciliarias, son instalaciones industriales y automatización, armado de tableros, ¿ya? Pero bueno, entonces estamos quedando en eso. Este programita al Cadecimu lo estaríamos dejando para final de semestre. Entonces vamos a ver de terminar un poquito antes, ¿no? Con la entrega de los planos. Y vamos a asignar esta última clase que sería, ¿no? Con lo que estaríamos cerrando el semestre. Vamos a cerrar con un broche de oro. Estaríamos viendo un poquito del Cadecimu, ¿no? Y yo les estaría proporcionando también el programa. Todos los programas que vamos a ver en la materia, yo se los voy a proporcionar, ¿no? Pero les voy a dejar como enlace, ¿no? Para que lo puedan descargar. Ahora, si lo quieren en físico, tendrían que comprar en CD o algo por ahí, ¿no? Si en algún momento quisieran que se los pase por pendrive, algo, pucha, es un poquito complicado. En el caso del AutoCAD es bien pesado. Los otros dos programitas son livianos, no hay problema. Pero me tendrían que garantizar de que su memoria no tiene virus, no tiene nada, porque ya varias veces, pucha, mi pobre maquinita no sé cómo está aguantando. No sé cuántos pendrives ya le habré metido de los estudiantes y algunos me traían con virus, pues. Entonces ahorita la computadorita, como han visto, ¿no? O sea, al inicio un poco nos ha perjudicado porque no estaba funcionando bien. Es pues mi herramienta de trabajo. Entonces, si alguien quiere que le pase, lo traen bien formateadito, sin virus, sin nada, y yo les puedo pasar, y cuando estemos viendo sus programitas, les puedo pasar los programitas. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta más? ¿Ya? Estaríamos entrando ya con la parte de simbología, ¿no? Entonces, como les decía, les comentaba, hay distintos tipos de normas, ¿no? Tenemos lo que es la norma DIN, la norma BS, que es una norma británica, la norma DIN es una norma alemana, la norma ANSI es una norma norteamericana y la IEC es una norma también norteamericana. La IEC en realidad es la base. Después de eso podemos decir que estamos aplicando DIN, entra también la ISO por si acaso, tienes la parte de simbología eléctrica, se le conoce como DIN ISO, por eso aquí solamente lo está mencionando como DIN. Pero miren, en muchos casos las normas son iguales, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando quiero simbolizar corriente continua, simbolizo con una línea o estas dos líneas, dice, ¿no? Y esto quiere decir igual. Es igual para la norma británica, es igual para la norma ANSI, la norma norteamericana, y es igual para la norma IEC. Esto que parece como el sombrerito de la ñ, ¿no? Representa una señal senoidal. Eso es corriente alterna, ¿no? Entonces, corriente alterna
En la norma británica se simboliza igual, en la norma ANSI igual y en la norma IS igual. Entonces, en muchos casos, bueno, nosotros como les comentaba, aplicamos la norma IEC para la parte de simbología, que casi vendría a ser lo mismo que la norma DIN ISO, por si acaso, ¿ya? Pero la norma base es la norma IEC, ¿ya? Después de eso, bueno, hay distintos tipos de variaciones, ¿no? Con la norma DIN, ¿no? Estas ya son como especificaciones, ¿ya? Dice, por ejemplo, acá existen dos grandes normas, ¿no? La IEC y la norma NEMA, ¿no? Las primeras son europeas y las segundas son americanas. A partir de estos dos grandes grupos derivan todas las normas en la actualidad, dice, ¿no? Pero no se olviden, la norma IEC nos va a ayudar a establecer simbología, procedimientos, y la norma NEMA establece características y ensayos de calidad. Por ejemplo, ¿no? Un motor de corriente continua paso a paso, por ejemplo, ¿no? Puede ser NEMA 24, bueno, hay distintos tipos de NEMA. Ese NEMA y el número nos da las características de torque. Entonces, ese motorcito se ha hecho ensayos, se ha hecho diseño y se está garantizando de que nos da una cierta fuerza, digamos, de giro, lo que se conoce como torque. Entonces, la norma NEMA nos ayuda a establecer ese tipo de ensayos, ¿no? Para garantizar la calidad de los productos. Puede ser también NEMA para decir, ¿no? Tengo un termomagnético que vas a proteger con tanto de corriente, ¿no? Tanto de corriente ya tendría que saltar la protección. Entonces la norma NEMA hace ensayos a ese equipo, cosa de que se garantice de que efectivamente llega a ese nivel de corriente y protege, salta la protección, ¿no? De esa manera, ¿no? Yo les pregunto, entonces, ¿qué representan los símbolos en un plano eléctrico? Les pregunto, ¿qué representan los símbolos en un plano eléctrico? De acuerdo a lo que hemos mencionado. Profe, buenas noches. Ya. A ver. Representa todo el trabajo realizado desde la conexión hasta la puesta en marcha del equipo, Inge. La simbología, muy bien, Jimmy. Entonces, hablamos de conexión, hablamos de puesta en marcha, hemos hablado de planos funcionales, ¿no? Estamos hablando de las funciones también. Hablamos de la conexión. ¿Qué más? Alguito más está faltando. No está mal lo que has dicho, está muy bien, pero una cosita más está faltando. Representa el circuito de conexión de todo el equipo que vamos a instalar, Inge. Muy ¿Podría bien. ser ese concepto? Muy bien, Reinaldo, está bien, pero seguimos hablando de lo mismo. Hablamos de la parte de conexionado y hablamos de la parte de las funciones, porque en el circuito podemos ver, ¿no? Esto, la corriente va a pasar por aquí, yo cierro esto, pulso esto. Vemos también la parte de funcionamiento. Alguito más está faltando, aparte de lo que es el armado del circuito y de lo que son las funciones. La fácil interpretación, Inge, para, digamos, si una persona lo ha realizado el trabajo y ha hecho el diagrama unifilar, entonces, si viene una segunda o tercera persona, se le sea muy fácil, digamos, la interpretación y pueda, digamos, remediar o solucionar algún tipo de problema si se le presenta. Muy bien, Jimmy. Sigue faltando una cosita importante. Y es algo que de seguro están pensando, pero deben decir, es obvio, ¿cómo va a ser eso? Deben decir. La simbología de los disyuntores o materiales con los que va. Eso. Esto les había dicho, ¿no? Esto que están viendo acá, ¿no? Este como parece un cuadradito, no terminado, ¿no? Obviamente, representa un relé térmico. Entonces la simbología nos da todo lo que han mencionado, ¿no?
Uno, lo que dice el compañero Jimmy es muy importante. Cualquiera que lea tiene que interpretar de la misma manera. Lo otro, estamos hablando de conexionado, nos da la información de conexionado, como hemos visto aquí, les decía, ¿no? El contactor tiene esta numeración, entonces, ¿a dónde va cada conductor? Nos da la numeración. Puedo ver también cómo va a funcionar. Yo pulso esto, se cierra la línea, entonces esto se va a accionar, se va a activar. Después de eso vienen los equipos. Yo identifico los equipos que estoy usando, ¿no? Un relé térmico, un contactor, un fusible, contactos auxiliares, un piloto, luminarias, tomas, ¿no? Entonces nos ayuda a representar eso, ¿no? Entonces, ¿qué representan los símbolos en un plano eléctrico? Todo lo que han mencionado, que todos tienen que interpretar de la misma manera, ¿no? Aquí todos están interpretando de la misma manera, que nos permita hacer el armado, que podamos verificar el funcionamiento y que identifiquemos los equipos, porque al final cada símbolo es un equipo representado a través de un símbolo, ¿no? Entonces, es importante la identificación, como les decía, ¿no? Por una parte, aquí estamos viendo, esto de acá vendría a ser unifilar, ¿no? Tenemos una línea, tenemos acá, bueno, esto es de una sola fase, de 50 Hz, 220, tenemos la parte de alimentación, la línea de alimentación, esto representa una línea de alimentación, este símbolo un fusible, este símbolo de acá un contacto normalmente cerrado, este es un pulsador normalmente cerrado, este es un pulsador normalmente abierto, este cuadradito representa una bobina, esto representa un temporizador y así, ¿no? Vamos identificando. Entonces, básicamente, aparte de lo que han indicado, ¿no? Del tema de conexión, funciones, representan también lo que es la parte de equipos, ¿no? Los equipos que estamos usando. Muy bien, hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud. Una pregunta, Inge. ¿Esta normativa podemos utilizarlo tal vez en nivel sudamericano para ir a algún otro país y poder hacer la misma lectura con este tipo de diagramas? Sí, no. Está muy buena tu pregunta, Reinaldo. Hay certificaciones. Mira, todo toma como base la IEC. Eso que les estoy diciendo no es mentira. El tema de armado de tableros, no importa si lo hagan aquí o lo hagan en la China, es en base a la norma IEC. Esta norma que, bueno, no es americana, perdón, es una norma europea. eh, es en base a eso. Pero cada país saca sus propias normas, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá tenemos la NB, ¿no? Claro que la NB, nuestra pobre NB, le faltan muchas cosas. No hablamos de armado de tableros. ¿Por qué? Porque ya tenemos la IEC. La NTC, la norma técnica colombiana, sí tiene y toma en base a lo que es la IEC. No tiene su propia normativa. Entonces, si uno quiere trabajar a otro lado, se tiene que certificar. En ELFEC también certifican, por si acaso, ¿no? Para linieros, obviamente no solamente para tableros, para otro tipo de trabajo, certifican. Dan cursos de certificación y certifican a su propio personal, de acuerdo a su norma, ¿no? Y es así, en muchas áreas, lamentablemente, no hay algo universal. Bueno, si yo me certifico con norma IEC, lamentablemente aquí no nos podemos certificar, no hay cursos de capacitación, nada por el estilo, sería en el exterior. Sí nos va a abrir puertas en muchos países, pero después es el tema de, así como les decía, ¿no? Hay países que tienen sus propias normas y nos van a exigir, no, tú tienes que hacer de acuerdo a nuestra norma. Que si uno lee es básicamente la norma IEC cambiando puntos y comas, por así decirlo, ¿no? Bueno, obviamente algunas cositas más aumentan, ¿no?
pero es así. Entonces, por ejemplo, esto pasa no solamente en la parte eléctrica, ¿no? Aprovechando tu comentario, pasa en cualquier área. En el área de instalaciones de gas pasa lo mismo. Nosotros acá en Bolivia tenemos la norma BASA para instalaciones de gas domiciliario, que es casi una copia fiel de la norma UNE, que es una norma europea. Pero aún así, si yo quiero hacer trabajos aquí en Bolivia, tengo que tener algún curso de instaladores de gas, de proyectista, que es en base a la norma BASA, ¿no? Entonces, es así, Reinaldo. Pasa también lo mismo con soldadura, por ejemplo, ¿no? Aquí si yo quiero trabajar como soldador, hay una norma, es la norma AWS, que certifica soldadores y es a nivel internacional. Pucha, yo con eso me voy al Perú, me voy a Colombia, Argentina, los Estados Unidos y me reciben con ese certificado. Sin embargo, por ejemplo, acá en Bolivia, nos exigen que IBNORCA certifique y IBNORCA no usa la WS, utiliza la norma ISO. Es, es cuestión de averiguar, depende de en qué área quisieras especializarte, digamos, para aplicar. Nuevamente, Reinaldo, la IEC es base para muchas otras normas. Entonces, el trabajo, la información que te da la IEC te sirve bastante para muchos trabajos en muchos países. ¿Está bien? Sí, porque para hacer especializaciones de línea de alta tensión, normalmente a Panamá saben mandar para hacer la especialización, que había sido a nivel sudamericano reconocido, pero cuesta Sí. también. Claro, cualquier tipo de certificación es inversión, no son, ni siquiera son $1,000, $1,500, cuesta caro, ¿no? Cuesta bien caro, pero sí vale la pena la certificación. Ahora, valdría la pena que averigüen también, ELFEC también da certificación para los trabajadores, y alguien que quiera entrar a trabajar ahí tiene que entrar a hacer el curso de certificación. Ahora el tema de eso es un poquito también la influencia que uno tenga, ¿no? Para que le dejen participar de sus cursos. Lamentablemente aquí es así, ¿no? Pero te vas al exterior y hay lugares que son de especialización, así como dices, en Panamá se hace para la parte eléctrica, en la parte de soldadura, si no estoy mal, en el Perú, ¿no? En Colombia igual se hace, hay varios institutos. En Colombia también hay cursos de certificación de la parte eléctrica. En este instituto que se lo conoce, es igual un instituto tecnológico que es el SENA creo que se llama. Entonces, así hay igual en distintos países, como dices, ¿no? Incluso para la parte de ensayos no destructivos, ni siquiera es aquí, ¿no? Tenemos que irnos al exterior para certificarnos. En Argentina creo que certifican igual para ensayos no destructivos. El tema del manejo de la cámara termográfica, por ejemplo, ¿no? Que es algo que se utiliza bastante en la parte eléctrica. Muy bien. No sé si alguien, Jimmy, creo que tenías una pregunta, perdón, te he cortado. Inge, mi pregunta era, al momento de hacer los diagramas unifilares o algún otro tipo de plano, algún diagrama, también utilizamos colores, digamos, para identificar, como por ejemplo, digamos, en la línea trifásica RST neutro, digamos, ¿no? Desde dónde viene hasta dónde llega y dónde termina, ¿no? ¿Se identifica eso también, Inge, o solo se hace así nomás, En en la, blanco y negro? Perfecto. Se puede hacer en blanco y negro, pero si deseas especificar, se puede especificar. Estas líneas que hemos visto de forma unifilar, que son a las que te refieres, la línea como tal es una sola, ¿no? Esa es negra. Esto que representan los hilos, estas tres líneas, esas las puedes poner por color para identificar fase, neutro, retorno. Claro que después tendrías que especificar en tu plano qué representa cada color, ¿no? Entonces se utiliza generalmente negro, rojo, azul para esto, ¿no? Entonces sí, efectivamente, Jimmy, se pueden utilizar colores para identificar los conductores en el diagrama unifilar. ¿Alguien más que tenga alguna duda, tenga alguna pregunta, alguna consulta?
¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, vamos a quedar hasta acá. Les mando... Ah, bueno, no me despediré. Nos vamos a ver en seguridad todavía. Vamos a quedar hasta acá. Voy a dejar un ratito grabando esto, porque lo hemos grabado. Y para seguridad industrial nos podríamos conectar a las 9:10, creo que es. A las 9:10, por favor. Hasta eso ya va a terminar de grabar, ¿ya? Entonces vamos a quedar hasta acá con dibujo de especialidad y a las 9:10 nos volvemos a conectar, por favor, ¿ya? Entonces quedamos hasta acá, chicos. Les agradezco mucho y nos vemos más cachito. Muy bien.